Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como de costumbre, agradecer antes de entrar de lleno en el tema de esta nueva entrega, agradecer a todos aquellos que me conceden el privilegio de seguirme en esta plataforma y a aquellos que aún no lo hacen, pero que me siguen en las redes, en Twitter, en Instagram, en Facebook, que por favor se unan también a este esfuerzo de comunicación independiente de toda influencia económica o política. Miren, jóvenes, yo voy a conversar en el día de hoy muy brevemente sobre las elecciones del 2028. Pudiera parecer que a 3 años, poco más de 3 años de las elecciones venideras, sería muy extemporáneo tocar el tema, pero yo quiero referirme específicamente al panorama de la oposición con vista a ese proceso electoral del 2028. Que luce muy incierto. Primero porque la oposición está muy seriamente dividida y no se ven indicios a mediano ni a largo plazo de que pudiese producirse un cambio en esa situación y propiciarse un entendimiento, especialmente en lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que hasta hace pocos años eran una sola fuerza política, la principal del país. De manera pues que no se ve a ciencia cierta quién pudiese ser incluso el candidato en la eventualidad de una unificación de esas dos grandes fuerzas políticas que parece cada día más difícil de conseguir. Primero porque ya hay de hecho una candidatura o una propuesta de candidatura que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo, que evidentemente su líder, el doctor Leonel Fernández, que es uno de los políticos con más experiencia en el ejercicio de la presidencia de la República, probablemente el que tiene más experiencia, porque ha ejercido 3 veces ese cargo en diferentes oportunidades, por supuesto. No se ven indicios de que esa candidatura pueda ser cedida en aras de un entendimiento que unifique una propuesta electoral de oposición con posibilidades de desplazar del poder al Partido Revolucionario Moderno, que ejerce la primera magistratura y está en el gobierno desde las elecciones del 2020, cuando la división que se produjo un año antes en esa organización, en el PLD, produjo los resultados electorales o influyeron en los resultados electorales del año 2020. Y la verdad es que los resultados de las elecciones del año pasado, el 2024, fueron también una evidencia palpable y decisiva y contundente de que la oposición todavía se encuentra muy debilitada y está padeciendo de los efectos de una división que probablemente sea la causa principal del desplazamiento del poder en el 2020. A pesar del hecho de que yo siempre he creído que hubo un factor, independientemente de lo que ocurriera o de lo que ocurrió en el 2019 en esa organización política, que fue muy decisivo en el comportamiento electoral de los ciudadanos dominicanos en las elecciones del 2020, porque ya había una especie de hartazgo. Es decir, en los últimos 28 años, en los últimos 16 años, el Partido de la Liberación Dominicana había ejercido el poder y lo había ejercido en 20 de los últimos 24 con anterioridad a las elecciones del 2020. De manera pues que no se ven a ciencias ciertas cuál podría ser el camino que conduzca a una unificación de fuerzas de la oposición con posibilidades de vencer electoralmente al candidato que el PRM pueda presentar en las elecciones del 2028. Ustedes podrían decir, bueno, es extemporáneo hablar de un proceso electoral para el cual queda prácticamente todo el mandato presidencial escogido el año pasado. Pero la verdad es que crear un candidato y crear condiciones de unificación en dos fuerzas que una vez fueron una sola y que las divisiones internas las fragmentaron, resulta muy difícil porque los factores que influyeron y que decidieron esa fragmentación están todavía vivos y en presencia en ambas organizaciones con una fuerza realmente decisiva en ambas. Me refiero a la Fuerza del Pueblo, que se convirtió en las elecciones pasadas en la fuerza principal de oposición con un porcentaje de alrededor del 30% del electorado nacional,
y el Partido de la Liberación Dominicana, que descendió a una tercera fuerza con apenas un 10% de los votos depositados en las elecciones a nivel nacional. De manera pues que yo pienso que la situación se presenta todavía muy incierta para la oposición. Y en lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo, aparentemente en la eventualidad de que esa unificación sea imposible o no haya la voluntad de ninguna de las partes para conseguirla o para tratar de influir y tratar de llegar a un acuerdo que permita la unificación, yo creo que lo que tiene que ver con la fuerza del pueblo no hay problema, porque ya tienen un candidato asegurado, que él es el expresidente, el doctor Leonel Fernández, que es el líder indiscutible e indiscutido de esa organización política. En el PLD la situación es muy difícil. Todo el mundo sabe que el líder de ese partido, el líder político de ese partido, el presidente 2 veces, Danilo Medina, sigue siendo el líder del partido como presidente de la organización, pero tiene una inhabilitación política para optar nuevamente por una candidatura presidencial. Y eso está descartado, y creo que él personalmente se ha descartado como una opción presidencial. Y está confrontando muchísimos problemas el partido, porque los resultados de las elecciones y los procesos que llegaron como consecuencia de los resultados de las penúltimas elecciones en el 2020 y también en la del 2024, afectaron incluso el ambiente familiar del expresidente Danilo Medina, y creo que ha tenido que lidiar con eso, y por eso en muchas oportunidades se vio que el expresidente Medina no parecía muy activo dentro de la organización, y hubo un largo periodo de silencio real y político del expresidente Medina. Eso terminó, evidentemente, y ya él ha reasumido el papel como líder del partido, pero ahora tiene que enfrentar las aspiraciones presidenciales que se están tejiendo y están surgiendo con mucha evidencia en esa organización política, a pesar de que todavía no puede haber una decisión, porque las leyes relacionadas con los procesos electorales fijan un plazo que no puede ser violado para la proclamación de candidaturas presidenciales y otras candidaturas importantes como la del Congreso y las regidurías y las alcaldías en el territorio nacional. De manera pues que yo pienso también que hay una cierta preocupación en el ámbito del PLD, porque si bien es cierto que ha habido un esfuerzo muy loable para reunificar el partido o lo que quedó del partido, y ha estado, y aparentemente el éxito de esa reunificación interna ha permitido que el partido comience a recuperar parte del espacio que tenía muy bien ganado en el escenario electoral dominicano. Pero de todas maneras, ese partido, el PLD, va a confrontar muchas dificultades en el futuro para la formulación o para la creación de un ambiente en que pueda surgir un candidato presidencial con posibilidades de vencer, no solamente al PRM, sino también de vencer a la Fuerza del Pueblo como primera figura o como primer partido de oposición en la República Dominicana. Si el PLD y la Fuerza del Pueblo no logran reunificarse, y yo dudo que puedan reunificarse sobre la base de la candidatura del doctor Leonel Fernández, y no se ve en el escenario político en ninguno de los dos partidos alguien con suficiente prestigio político y aceptable para las dos fuerzas para ser el líder del partido o el candidato que pueda reunificar realmente a ambas organizaciones y volver a ser la que fue en un momento, aunque fuese con otro nombre, pero la verdad es que eso va a resultar sumamente complejo, sumamente complicado, y no se ven en el espectro nacional, en el ambiente nacional electoral, no se ve una figura que pueda surgir de improviso como un elemento de unificación con vista a las elecciones del 2028. Yo creo que a menos que esa figura no surja con el tiempo necesario para hacerse realmente un candidato con posibilidades de ganar, ambos partidos o se mantienen ya totalmente divididos y rompen definitivamente y se olvidan de una unificación que cada día parece más difícil, y se dedica realmente a crear una estructura interna
interna en ambas organizaciones, con vista no ya al 2028, sino con vista a las elecciones del 2032. Bueno, muchos que han estado escuchando en esta nueva entrega podrían pensar, bueno, pero hablar de elecciones que parecen tan lejanas como Afganistán en lo que tiene que ver geográficamente, bueno, hubo un momento en que en el periodismo de los Estados Unidos, cuando los reporteros y la prensa entendía que una noticia no tenía la importancia para el público norteamericano porque no tenía que ver con intereses cercanos a la sociedad norteamericana, decían, bueno, esa noticia, eso está en Afganistán, pero resulta que los Estados Unidos ha perdido su última gran guerra, la ha perdido en Afganistán, de manera pues que Afganistán pudiese estar en la memoria ahora de los Estados Unidos más cerca que lo que está incluso la República Dominicana geográficamente de los Estados Unidos. Bueno, yo creo que este tema de la reunificación de la oposición y la posibilidad de obtener una candidatura de ambos que pueda ser competidora en las elecciones del 2028 va a abarcar y va a acaparar la atención del país en los próximos años. Y evidentemente hasta octubre del 2027 no se tendrá realmente un candidato en ninguna de las fuerzas, porque así lo impide las leyes electorales de la República Dominicana. Ha sido todo por esta nueva entrega. Gracias por su atención y espero seguir contando con la gracia de ella cuando regresemos para una nueva entrega del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.